Y ahí pues abrimos los micrófonos para hacer un comentario de todo el capítulo 28. Amén. Amén. La palabra del Eterno dice de la siguiente manera. Dice, aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondía, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh, diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando él su rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Elohim se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y Yahweh te ha hecho como él dijo, por medio de mí.
pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Yahweh, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas. Pero en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiriaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Hasta ahí termina el capítulo 28. Así que abrimos los comentarios, hermanos. Sí, shalom, hermano. Como podemos ver, este estudio es bastante contradictorio, ¿no? Porque muchos, pero nosotros vamos a ver lo que realmente dice la palabra, ¿no? Pero voy a comenzar desde el cómo se llama. Recuerden que aquí, comenzando el 28, vemos que los filisteos iban a pelear contra Israel. Y aquí este rey Achish dice que le dijo a David que lo iba a hacer su guardaespaldas personal. Aquí veo yo que se le estaba complicando las cosas al rey David, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde que iba a pelear contra Israel este rey, y sobre todo que a él lo iba a poner como guarda personal. Entonces, ya en el 3 nosotros podemos ver, hermanos, que el padre había prohibido que hubieran brujos, o sea, divinos en la tierra de Israel. En Deuteronomio 18:11 dice: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos, que esto es considerado abominación para Yahweh. En toda la tierra de Israel, hermanos, en ese tiempo era abominable que alguien consultara a los muertos o que alguien se la llevara que era brujo. ¿Por qué? Porque eran muertos a pedradas. Era prohibido que hubiera de eso en la tierra. Desde ahí hay un punto de partida. La adivinación, o sea, la brujería. Vemos que desde ahí era abominable. Si era abominable que vivieran ahí, y mucho más consultar, hermanos. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, que en este capítulo podemos nosotros ver que hay dos voces. Se escuchan dos voces. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Entonces, pero recordemos que ya el corazón de Saúl estaba, ¿cómo dice aquí? Cuando Saúl vio el ejército de los filisteos, tuvo temor. El terror golpeó su corazón. Entonces aquí fue cuando ya el corazón de Saúl estaba con miedo, estaba con temor. Ahí fue cuando él le dijo a sus siervos: búsquenme. ¿Por qué? Búsquenme. Porque realmente dice que él quería consultar por medio de profetas, pero recuerden que profetas ya había muerto el profeta Samuel.
quería consultar con los Cohen. No habían Cohen en ese entonces. ¿Por qué? Porque él los había matado. Entonces dice que consultó con el Tumín y el Urín, pero ya el Eterno no le contestó. ¿Por qué? Porque recordemos que la única comunicación directa que había entre la tierra y el Eterno eran por medio de los Cohen y el profeta que en ese entonces era Samuel, pero ya Samuel aquí había muerto, como nos relatan al principio del 28. Pero el corazón de Saúl estaba con temor. Y ya dicen en el 28:7, dice, traten de encontrar una mujer que tenga un ruaj de adivinación. Yo quiero ir y consultarme con ella. Sus sirvientes le respondieron, si hay una mujer en el Eindor que tiene un ruaj de adivinación. Entonces vemos que, hermanos, que aquí ya este rey Saúl había perdido la comunicación directamente con el Eterno. Ya él estaba buscando, hermanos, lo más bajo que él podía tener. ¿Por qué? Porque recordemos que él se había apartado del Eterno. Ya el Eterno ya no le contestaba, el Eterno ya no le escuchaba. Y eso es doloroso, hermanos. Entonces, aquí es lo que yo quiero ver. Aquí es lo que nosotros tenemos que enfocar, hermanos. Recuerden, ya lo que él quería ver, él ya estaba muerto. Lo que era Saúl ya estaba muerto. Y en Eclesiastés 9:5, ahí especifica algo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Ese es el punto de partida, hermanos. Oiga, ya Saúl estaba muerto, ya el alma y el espíritu de Saúl ya el Eterno lo tenía. Entonces aquí los únicos que saben lo que están haciendo somos nosotros que estamos vivos, pero los muertos, hermanos, no saben nada, dice Eclesiastés 9:5. Los muertos no tienen no tienen conciencia de nada, no experimentan ni recuerdan nada, porque después de la muerte no hay lugar para nada de los que las personas han vivido, porque la muerte es un estado de inconsciencia, es estar en un sueño profundo. Entonces, hermanos, aquí recordemos que al que Saúl estaba invocando, él ya no sabía nada, él ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque el Padre dice que cuando la persona muere, el ruaj que el Padre ha puesto en una persona regresa. Así que el muerto no sabe nada. Nosotros los que estamos vivos somos los que sabemos que hemos de morir y antes de morir nosotros sabemos que tenemos que hacer lo correcto delante del Padre. Ahora bien, en el 12, cuando la mujer vio, oiga, recuerden que Saúl no vio, la que vio fue la mujer. Y por medio de la voz de la mujer, Saúl se dirigió. Entonces, el rey respondió, no tengas temor, dice. Solo dime lo que ves. La mujer le dijo a Saúl, veo un Dios saliendo de la tierra. Oiga, hermano, aquí no está diciendo, no hay nada de lo que muchos dicen. Ya más adelante nosotros podemos ver un hombre recto está subiendo, él usa un manto. Jamás le dijo la bruja, este es Samuel. Él se imaginó que era Samuel. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, está envuelta en el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la carnalidad. En otras palabras, dice que es el Hasatán, lo que es la carnalidad, todos los deseos de la carne. Entonces aquí podemos ver nosotros algo importante, hermanos. Y esto es lo que a mí me gustaría que nosotros reflexionemos, que no era el profeta Samuel. En ningún momento la mujer le dijo que era el profeta Samuel. En la mente de Saúl se imaginó, cuando ella le dijo, veo un hombre recto que está subiendo, él usa un manto, solamente le dijo. Y de primero le dijo a la mujer, veo dioses saliendo de la tierra. Entonces, hasta ahí, pero el que se imaginaba en la mente que era Samuel, era Saúl. Pero en ningún momento la mujer le dijo, oh, aquí está el profeta Samuel. No, es el mismo hombre, cuando ya el corazón está atemorizado, ya empieza a maquinar cosas.
Entonces, hermanos, el comentario mío está en Isaías capítulo 8, 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Aquí está la respuesta de mi comentario, hermanos. Así dice, así que cuando ellos les digan que consulten a esos que tienen en ellos un ruaj de adivinación y aquellos que hablan desde la tierra, ellos que hablan palabras vanas, que hablan desde su panza, ¿no debe una nación buscar diligentemente? No, oiga, repito, ¿no debe una nación buscar diligentemente a su Elohim? ¿Por qué buscan a los muertos referente a los vivos? Aquí nos confirma lo que dice Eclesiastés, que los muertos no saben nada. Los que sí saben son los vivos. 20. A la Torá y el testimonio, si no hablan palabras conforme a esto, o porque no existe luz en ellos. Así, miren, hermanos, aquí está diciendo que no existe luz. La mujer no era de la luz, la mujer era de la oscuridad. Entonces, como podemos ver, entonces, ¿quién se le apareció a la mujer? ¿Fue Saúl? No. ¿Fue Samuel? No. Fue el mismo Hasatán. ¿Por qué? Porque solamente los brujos consultan a los espíritus inmundos, a los espíritus de la oscuridad. El profeta Samuel, siendo un siervo del Eterno, fue implorado por la oscuridad. En ningún momento se le iba a aparecer para complacer a Saúl, en ningún momento. Entonces aquí, como podemos ver nosotros, a la Torá dice, y el testimonio, si no hablan palabras conforme a esto, es porque no existe luz en ellos. Y recordemos que el único que vive en la oscuridad es Hasatán. Yeshua Hamashiach lo reprenda. En conclusión, es una práctica abominable ante los ojos de Yahweh, porque es un contacto directo con lo oscuro y es representado por Hasatán, hermanos. Así que este es mi comentario, hermanitos, y lo que yo veo acá, hermanos, que en ningún momento se presentó el profeta Samuel. En ningún momento la mujer dijo que era el profeta Samuel, sino le dijo de primero, veo dioses saliendo de la tierra. Y el segundo paso le dijo, veo a un anciano con un manto, pero nunca le dijo que era Samuel. Pero Saúl se imaginó en su mente que era el profeta Samuel. Pero recordemos que la carnalidad está a flor de tierra, hermano. Y ese Yetzer Hará es el que nosotros tenemos que domar en estos 50 días del conteo del Homer, porque en la prepotencia, en el ego, en arrogancia, hermanos, el Eterno no habita en ese corazón. Entonces nosotros tenemos que tener el espíritu del Padre en nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con Él y Él nos responda a nosotros conforme a los deseos de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la luz, así como Él es luz. Solamente ese es mi comentario, hermanos. Buen comentario, pastora. Súper, ya pasamos a la oración, ¿o no? Yo el pastor hablaba, yo seguía buscando qué voy a decir yo. Súper comentario. Muy bien explicado. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el pastor de que no tiene ninguna comunión la oscuridad con la luz. Y especialmente estamos hablando de Shemuel, un profeta digno, un profeta recto, un profeta que hizo la voluntad del Padre. Y esto es lo más hermoso. Entonces, como una pitonisa o una bruja, como la llamen, vaya a tener poder, habladita, sobre alguien tan especial como él,
Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Al contrario, cuando vino Jesús o Yeshua, Shalom, hermano, ¿verdad? Yo no saludé a nadie. Shalom, este estudio va a estar muy bonito, va a estar lleno de aprendizaje. Vamos a sacar ejemplos, qué es lo que no tenemos que hacer. Eh, vamos a sacar vamos a aprender por dónde no tenemos que ir, por lo que no tenemos que hablar. Este estudio vemos que Yeshua, Jesús, él expulsó demonios de las personas, como en Lucas 14:32, y también le dio autoridad a sus discípulos para expulsar demonios, como está en Lucas 10:17, y los demonios lo reconocían a Yeshua como hijo del Elohim viviente, ¿verdad? Entonces está en el Lucas 8:31. Entonces vemos que no hay ninguna relación entre la oscuridad y la luz, por lo cual yo estoy de acuerdo con los comentarios que hizo el pastor. Al contrario, decían y mentiras a aquellos que odiaban la verdad, ¿verdad? Y decían, tú has expulsado demonios a consecuencia de los innombrables, pero Yeshua le decía, una casa no puede estar en contra, no puede estar en contra de sus propios seguidores, al contrario, porque no estarían fuertes en ellos. Entonces era negativo, todo lo que decían era mal. Eh, pero sí existían, porque en el libro de Hechos 16:16 dice, en una ocasión, cuando íbamos al lugar donde se reunía en la Midjan, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un ruaj de serpiente, el cual le permitía predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando. Entonces, aquí, más adelante, Shaul de Tarso, Saulo, eh, reprende al Ruach y sale de la mujer, el cual la libera y la deja tranquila. Entonces, vemos en tantos ejemplos que no hay manera que se use o el adversario tenga poder sobre un elegido. Más al contrario, los que el Padre ha nombrado tienen poder sobre ellos, autoridad para expulsarlos, y ellos no tienen nada que ver con nosotros. Después aquí en la última parte, en el 28-23, esta partecita me llama mucho la atención. Dice, vamos a empezar del 22, dice, ahora, por tanto, por favor, tú escucha lo que tu sierva dice. A lo que tu sierva dice, ¿de qué están hablando? O sea, no es su sierva. Dice, déjame poner un bocado de pan delante de ti, entonces come para que tengas una fuerza cuando te vayas por tu camino. Pero él rehusó y dijo, no, no comeré. Entonces sus sirvientes junto con la mujer le incitaron y él escuchó la voz de ellos. Se levantó de la tierra y se sentó en el banco. La mujer tenía un becerro engordado en la casa. Ella se dio prisa a matarlo, entonces tomó harina, amasó y horneó matzot con ella, lo sirvió a Shaul y sus sirvientes y ellos comieron. Después de eso, ellos se levantaron y se fueron esa noche. Cocinó matzot, pan sin levadura, y le dio de comer. Yo quiero saber qué aprendo yo de esta última parte. No, primero no era su sirvienta, no era una sierva, ¿verdad? Porque ella estaba totalmente alejada del padre. El rey Saúl tampoco tenía comunicación con el padre, ninguna, cero. Entonces, ¿por qué la pitonisa pudo haber hecho matzot y por qué Saúl y sus sirvientes comieron? Porque estaban alejados del Eterno. Ya no tenían ninguna comunicación ni temor. Ellos hicieron algo horrible de una mujer a quien no le tenían que recibir nada. Era tal confusión del rey Saúl. Vemos lo perdido que estaba el rey Saúl.
que ya no respetaba la ordenanza del padre de alejarse de esa clase de ser humano, ¿verdad? Que practicaba el acercamiento con el adversario. Hasta ahí mi comentario, voy a seguir que encuentro y gracias y shalom hermanos. Bienvenidos a todos los hermanos. Gracias, Jorgito. Shalom, hermano Jerry. Bueno, el comentario. Hermano Enrique. Gracias, hermano Jorge. Shalom con todos mis hermanos y con todos los hermanos también que van a ver este video más adelante, ¿no? Que sea de su agrado. Y el hermano Misael y el hermano Jerry cada vez dejan menos carne para seguir diciendo, pero ahí vamos a darle, ¿no? Yo quería ir al versículo 10. Dice, pero Shaul juró a ella por Yahweh, como Yahweh vive, ningún daño te acaecerá por hacer esto. Entonces, hermanos, aquí ya Shaul se encuentra en el punto ya, digamos, máximo, ¿no? De su contradicción espiritual, ¿no? O sea, está consultando a una mujer que invoca a los muertos, ¿no? Que está prohibido por la Torah. Lo hace en secreto, está disfrazado. Y ahora, para colmo, jura en el nombre de Yahweh, ¿no? Que ella no será castigada. Y hermanos, esto constituye una profanación directa, ¿no? Del nombre del Eterno, porque usa el nombre de Yahweh para proteger un acto de rebelión. Se coloca en lugar de autoridad espiritual cuando él mismo está en desobediencia, ¿no? Y deshonra el nombre que juró defender, ¿no? Como rey de Israel. Entonces, hermanos, el uso del nombre del Padre no es una fórmula mágica, ¿no? Ni una herramienta para cubrir el pecado, ¿no? Es algo sagrado y quien lo usa de manera liviana, hipócrita o falsa, se expone a juicio. Y hermanos, hay que tener en cuenta también que este versículo 10 nos recuerda que digámosle, no obediencia externa, ¿no? Sin obediencia interna es abominable para Yahweh. No va, no calza, no coincide. Además que el nombre del Eterno no se debe usar para justificar las malas acciones, ni para aparentar una santidad, ¿no? Recuerden, hermanos, que Yahweh no puede ser burlado. Aunque las personas se disfracen de creyentes, de ser los más santos o de aparentar ser santos, el Padre ve el corazón, ¿no? Ahora, eh, tengo dos versículos relacionados a esto lo que estamos hablando. El primero es en Éxodo 27, que dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en mano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y hermanos, este mandamiento se aplica directamente a Shaul, ¿no? Usar el nombre de Yahweh para asegurar impunidad a una práctica que él mismo prohíbe, ¿no? Es tomar su nombre en vano. Es una violación abierta al tercer mandamiento. Ahora, en Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen Adón, Adón, entrarán en el reino del cielo, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. Y hermanos, aquí Yeshua advierte que no basta, ¿no? Con decir el nombre correcto, ¿no? O parecer piadoso externamente. Solo quienes hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino. Y Shaul, hermano, se convirtió en un símbolo de lo contrario, ¿no? Como hemos venido estudiando. Ahora en el versículo 12 el pastor lo explicó muy bien, ¿no? Yo solamente quería añadir, ¿no? Que a lo que explicó el pastor, que este pasaje también nos lleva a una reflexión sobre cómo hoy en día hay personas que aunque se dicen conocer la voluntad de Yahweh, siguen practicando lo prohibido. O sea, cosas como chisme, fornicación, no obedecer la voluntad de Yahweh, es comparable a la hechicería y la adivinación en cuanto a la gravedad, ¿no? Ante los ojos de Yahweh, ¿no? El destino que practican la brujería, el ocultismo y las obras de la carne, hermanos, está claro, ¿no? Es el juicio eterno. Ahora acá vemos una conexión con Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y estos versículos son claves para entender la gravedad de la desobediencia y la rebelión. Mire, mire, mire qué dice 15, 22, 23. Y Samuel dijo,
Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca la voz de Yahweh. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, hermanos, estos pasajes, estos dos versículos son claros, ¿no? La desobediencia y la rebelión son comparables a la hechicería y a la idolatría. Cuando una persona, hermanos, se niega a obedecer la voluntad de Yahweh, es como si estuviera en ese camino, ¿no? De la brujería, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que los brujos, estas personas está buscando hacer las cosas a su manera, confiando en su propia voluntad y no en la dirección del Padre. Ahora, la obstinación, que es el rechazar la verdad cuando ya la sabemos, es un acto también de rebelión. Y como nos dice la Escritura, es tan grave, ¿no? Como la idolatría y la hechicería, es lo que acabamos de leer. Entonces, hermanos, hoy en día podemos leer estos versículos y sentir que a veces estamos siendo muy duros con aquellos que no guardan la voluntad de Yahweh, ¿no? Pero, o sea, debemos hacernos una pregunta también, ¿no? ¿Y nosotros cómo estamos, ¿no? Ante el Eterno. Hay millones de personas que aunque leen y conocen estos versículos, los que le acabo de leer, no aplican lo que Yahweh nos ha ordenado, ¿no? No se guarda el Shabbat, no se vive en santidad, hay chisma, hay robo, hay fornicación, o actuando de forma inmoral, ¿no? El hecho de vivir en desobediencia repetida sin arrepentimiento, hermanos, es tan grave como la hechicería ante los ojos de Yahweh. Entonces, hermanos, de ahí quería comentar rápidamente lo del versículo, lo del versículo 20, a ver, ¿dónde está este versículo? Lo del versículo 20, que dice, eh, Shaul inmediatamente cayó de cuerpo entero en la tierra y se puso terriblemente asustado por lo que Shemuel había dicho. No quedaba fuerza en él, pues no comió nada todo ese día y noche. Entonces, hermanos, este momento es devastador para Shaul, ¿no? Al escuchar el mensaje que Samuel le trae, se pone terriblemente asustado. La gravedad de las palabras de Samuel sobre el juicio que Yahweh ha decidido sobre él lo deja temblando, hermano, tanto física como emocionalmente. Y es un temor real, ¿no? Ante la palabra de Yahweh, pero nos preguntamos, ¿por qué Saúl no temía de esta manera antes, ¿no? Cuando tuvo tantas oportunidades para arrepentirse y dejar el pecado. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo de desobediencia y dureza de su corazón, es cuando siente el verdadero temor, ¿no? Entonces, hermanos, este versículo es un recordatorio, ¿no? De algo muy importante. El temor a Yahweh no debe ser solo una reacción ante las consecuencias del pecado, sino debe ser un principio, ¿no? Que nos motive a vivir en obediencia a su voluntad, ¿no? O sea, desde el principio, ¿no? No por los hechos que son consecuencias. Ahora, el temor de Yahweh no debería surgir solo cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? O cuando enfrentamos el juicio, sino que debe ser un temor reverente que nos impulsa, hermanos, a alejarnos del pecado y vivir conforme a sus mandamientos en todo momento. Shaul a lo largo de su vida mostró una falta de temor hacia Yahweh, al punto de desobedecerle repetidamente, ¿no? Él pensaba que podía hacer las cosas a su manera y su corazón se fue endureciendo, ¿no? Con cada acto de desobediencia. Es solo cuando ya no tiene otra opción, cuando el juicio es inminente, que Saúl experimenta un temor genuino. Y este es un tipo de temor, hermanos, que aunque es real, llega demasiado tarde, ¿no? Para cambiar el curso del destino, ¿no? Ese es mi comentario hasta ahora, hermano. Gracias, hermano Jorge. Amén, hermano Enrique. Bueno, el comentario. Eh, Ariel. Sí, shalom, hermanos. Podemos ver entonces que Saúl, pues, ya cada vez más está eh, totalmente alejado del Padre. Pero lo que noto acá, hermanos, es que al morir
al tiempo de morir Samuel, el pueblo rápidamente, bueno, aunque ya venían mal, el rey también venía mal, pero vamos al punto de llegar ya hasta la hechicería. Recordemos que ahí en Levítico 19 vemos una serie de cosas que el Padre prohíbe y entre ellas está esto, ¿no? Entonces, eh, lo que hace Saúl, hermanos, es tan real lo que existe, lo que ha existido y viene existiendo a lo largo de este tiempo. El enemigo ya sabemos que nunca va a dormir y siempre va a querer entramparlos. Ahora, ¿cuáles son estas trampas que el enemigo utiliza? Mire cómo ha venido escalando este problema, porque antes eran medium espiritistas, ¿no? Ahora siguen existiendo, pero ahora se han transformado. ¿Por qué digo esto? Porque hay tantas cosas, hermanos, en las cuales nosotros podemos caer. Por ejemplo, está el tarot, las cartas, son cosas que han existido, ¿no? Pero se han venido transformando a lo largo del tiempo para hacer que esto no parezca un pecado, sino que parezca como una especie de diversión. Por ejemplo, el horóscopo, ¿no? Sabemos que muchas veces la gente lo toma como algo inofensivo, pero aquí vemos que el padre lo prohíbe. En la parte final dice que estas tales cosas no se mencionen ni siquiera entre el pueblo ni entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera las mencionemos, imagínense. Ahora al extremo de hacerlo y de caer, ahí es donde vamos a llegar. Porque mire, lo que Saúl eh, ha ido haciendo, ha ido alejándose del padre eh, a pasos agigantados durante este tiempo. Pero vemos que ya de último cae en esto, ¿no? Que es algo que el padre condena terriblemente. Ahora nosotros, hermanos, esto es para que nosotros normalmente nos analicemos. Normalmente hay cosas de las cuales nosotros podemos, eh, perdón, debemos de tener cuidado, ¿verdad? A la hora de seleccionar este tipo por ejemplo, de películas que también se muestran. ¿Y es peligroso? Claro que es peligroso, porque muchas veces se muestran hasta imágenes. Y esas imágenes, hermanos, viajan a la cabeza y en la mente y en el subconsciente de uno y se quedan atrapadas ahí por años, al hecho de hacernos daño. Pero ahora el Padre nos dice, no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué nos dice nuestro Padre no lo hagan? Porque Él sabe que es algo malo, hermanos, que nos va a hacer caer, nos va a alejar de Él. Y eso es lo que nosotros no queremos, alejarnos del Padre, ¿verdad? Nosotros queremos acercarnos a Él cada día más, pero lo que veo aquí yo es que podemos ahora, ¿no? Encontrar diferentes trampas disfrazadas, pudiera decirlo así de esta manera, trampas disfrazadas en las cuales podemos caer y en las cuales debemos de tener cuidado, ¿no? Nosotros recordemos que desde la mañana, desde que nos levantamos, nuestra guía y nuestro despertar, nuestra luz debe ser el Padre. Entonces, no podemos mezclar una cosa con la otra tampoco, ¿verdad? Eso es algo ilógico. Entonces,
lo que veo aquí de Saúl ya es una desesperación total para, para satisfacer lo que él ha venido alimentando todo este tiempo, ¿verdad? El cual es su orgullo de rey. Ahora nosotros, hermanos, eh, muchas veces, ya sea por cuestiones de, de orgullo, de no tener esa humildad, ¿verdad? No aceptamos muchas veces que nosotros eh, podemos caer en una trampa de estas, ¿no? Porque son trampas, por eso se llaman trampas, y el cual debemos de tener cuidado, como ya dijimos. Entonces, eh, no debemos de tener orgullo y debemos de ser humildes al aceptar que hemos cometido un error, ¿verdad? Al hacerlo de esta manera, hermanos, estamos aceptando y también dándole a entender que el Padre es el que tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Algo que no vimos con el rey Saúl, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer, alejarnos del Padre. Ahora, para terminar mi comentario, lo voy a dejar aquí porque aún hay más adelante, no sé si van a comentar más mis hermanos. Si no, hasta aquí dejo mi comentario. Amén, hermano, Ariel. Eh, sí, bueno, yo voy a comentar, yo creo que el último comentario. Ya no dejaron nada, pero vamos a ver qué le sacamos todavía. Bien, eh, para empezar en este capítulo 28, vemos que este rey Aquís, que aquí se menciona, eh, quería hacer de David su guardia personal, ¿no? Recordemos que más adelante este nombre de aquí se menciona en capítulos anteriores del libro de Primera de Samuel. En muchas ocasiones vemos que el rey David acudía hacia ese lugar donde estaba el rey Aquís. Por eso él con tanta confianza le dice, te voy a hacer mi guardia personal. Eso implicaba que él tenía que salir a la batalla contra el pueblo de Israel. Solito se fue, como que, digamos, enredando el rey David en esa situación. Sabemos que él no iba a pelear en contra de Israel, porque sería ir en contra del ejército del Padre Celestial. Más adelante vemos que dice que ya Samuel ya había muerto y todos lo habían lamentado. Saúl había dado la orden anteriormente de que echaran fuera todos los adivinos y magos. Entonces, él había dado esa orden. Pero lo que llama la atención que cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu malo, un criado de mismo Saúl le dice, yo conozco uno, que es el hijo de Isaí, y sabe tocar. Aquí también vemos, mira hermano, la gente de allá afuera sabe dónde está lo bueno y dónde está lo malo. ¿Sí? Lo sabe. Porque aquí más adelante dice que los criados, o sea, los servidores,
del rey Saúl sabían que había una bruja o una pitonisa en Endor. ¿Cómo lo sabían? ¿Sí? Así como hubo uno que sabía que había un joven que tocaba bien el arpa y añadió, y Yahweh está con él. ¿Sabían dónde estaba lo bueno? Ahora, también estos siervos o estos servidores de Saúl sabían dónde estaba lo malo. ¿Sí? Afuera, hermanos, la gente de afuera sabe, y bien que sabe quién es usted realmente. Usted puede decirme lo que usted quiera. Usted me puede decir que ya tiene usted alas o que ya anda usted volando, lo que usted me quiera decir. Pero recuerde que siempre hay yo lo vi. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué acudió Saúl hacia esa mujer? Porque él mismo había cortado todas las comunicaciones que el padre tenía con él. Recordemos que él había dado la orden de matar a los Cohens. Recordemos que el único Cohen que salió, que fue a refugiarse con David, fue a Abiatar. El único que llevaba el pectoral era él. ¿Sí? Salió huyendo con todo el pectoral. Ahora, ya el padre no le hablaba ni por sueño ni por nada. Ya el padre estaba totalmente alejado de él. Él no puede habitar en un cuerpo sucio, un cuerpo que le ha dado la espalda. ¿Sí? Él no puede, el padre no puede habitar en un lugar sucio, contaminado ya. Y esto fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque es una ofensa directa al padre. El ir a consultar a una mujer pitonisa, eso es una ofensa directa al padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de que fue a consultar, él dice, bueno, ya Yahweh ya no me habla. ¿Sí? Ya yo voy a ir a consultar porque ya no me habla, ya no hay profeta, ya no hay coins, ya no me habla ni por sueño. Qué triste y lamentable, hermano, es que cuando una persona llega al conocimiento de la verdad y después se desvía, ya vuelve hacia atrás. Ya empieza a agarrar de aquí, de acá, de por acá, porque ya no haya satisfacción dentro de la palabra. Y ya nada más anda buscando quién le hable, quién le diga lo que él quiere oír. Ya no es lo que la palabra diga, sino lo que él le satisface en su corazón. ¿Sí? Van buscando fábulas, cuentos, que le diga, mire, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, aunque usted esté torcido, más torcido que cualquier madera verde, usted va a ser prosperado. ¿Sí? Ya el padre ya ni le hablaba ni por sueño, ni por ningún medio ya. Pero él dice que se quitó sus vestiduras. Oiga, se quitó sus vestiduras y se disfrazó. Y todavía fue de noche para que el demás pueblo no lo viera, que él iba a consultar a una bruja, a una hechicera. Mira, hermano, hoy hay mucha gente disfrazada también. Un pie adentro y otro afuera.
todavía por ahí se echan, déjeme ver qué dice el horóscopo para poder salir. Si es viernes 13, no salgo. O cuidado y pasas debajo de una escalera porque ya es mala suerte. No, eso ya no existe en nosotros. Mas, sin en cambio, eso no se ha extinguido porque todavía hay en este tiempo. Que los hay, hermano. Sí. Entonces, esta mujer le dice, ¿a quién quieres? O sea, le pregunta. Dice, he venido a ti para que por medio de ti consultar y me hagas subir a quien yo te diga que quiera yo hablar con él. Prácticamente se estaba poniendo ahí a la disposición del adversario. Y ella le pregunta, ¿y a quién quieres que te haga subir? Oiga, ella le pregunta, ¿a quién quieres que te haga subir? Que te haga subir. Oiga bien esa palabra, que te haga subir. Dice, hazme subir a Samuel. Por eso dice ella, oh, yo he visto dioses que suben de la tierra. ¿Sí? Automáticamente cuando nosotros leemos esa parte de las escrituras, ya nosotros nos estamos imaginando que no era el profeta Samuel. ¿Sí? Porque si hubiese sido el profeta Samuel, hubiese descendido de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces ahí vemos que Saúl no estaba viendo nada. Él estaba confiadamente en lo que decía la mujer. Le dice, mira, yo veo un anciano con un manto y cuántos ancianos no están. Y él dice que automáticamente él entendió que era Samuel. Ella, como dijo el pastor, ella no le dijo que era Samuel. Él entendió. Porque mira, hermano, cuando una persona ya se ha alejado de las cosas del Padre, ya se ha apartado del Padre, él quiere creer hasta sus propios cuentos de él. Es más, si se tira 2 o 3 mentiras, hasta él mismo se las cree. Sí. Entonces dice que le dice, veo un anciano con un manto. Ahora, le dice, en el 15 dice, y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea que ¿por qué lo despertaron a Samuel? Haciéndolo venir. Automáticamente, mira, hermano, aquí mucha gente entra en una gran controversia que sí era Samuel, que anteriormente estaba yo completamente seguro que sí era Samuel, pero ya viendo ciertas palabras y ciertas partes de las escrituras, da a luz que no era Samuel, era el adversario. Por eso dice que él se disfraza de ángel de luz. Y él le dice, no, mira, no te va a pasar nada. Y cuando transgredió el mandamiento de no tomar el nombre de Yahweh en vano, ahí fue su pérdida total. Ahora, ya todo esto, lo demás, pues ya lo sabemos, pero yo quiero ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 9.
Miren lo que dice aquí. Nada más para cerrar este capítulo con estos versículos. Dice el 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y hacía magia. ¿Sí? O sea que de aquí, de Samuel al libro de Hechos y hasta el día de hoy, no se ha acabado eso. ¿Sí? Dice, a este oían atentamente. Oiga, cómo los tiene el adversario. Bien embobados. ¿Ve? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, o de Elohim. Y le estaban atentos porque con sus artes de magia había engañado mucho tiempo. ¿Sí? Pero dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim y el nombre de Yeshua, y en el nombre de Yeshua se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Oiga, mire qué astucia, hermano. ¿Hasta dónde es de atrevido el adversario? Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sí? Mire hasta dónde es de atrevido el adversario. El adversario, hermanos, es como los perros, que si usted le deja una ranura así, un espacio pequeño, ellos van abriendo y van abriendo hasta meterse hasta adentro. ¿Desde cuándo se le metió el adversario a Saúl? Ya desde tiempo atrás, desde que no obedeció la orden del Padre. Y ahora, ¿hasta dónde lo arrastró? Hasta darle la espalda completamente al Padre en ir a visitar a esa mujer. Y todavía le dio de comer. Todavía le mató el ternero más gordo. Oiga, hermano, mire, si usted, yo digo que si es adivina, y mire como dijo el hermano Ariel, la gente piensa que es algo inofensivo, que le dice, mire, yo le voy a adivinar el número de su suerte. ¿Por qué no va usted misma y compra su ticket con ese número que usted y cobra ese dinero y se hace usted millonaria? Son los que están más pobres, más en la miseria. Entonces, todavía le dio de comer. En cierta ocasión, hermano, yo aquí hice bueno, mi familia viene de descendencia de hechiceros, pues. Pero en, en la casa de mi abuela no olía nada bueno, olía a diablo, a demonio.
por todos lados, por donde usted entrara. Entonces, hermanos, nunca había prosperidad en la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí no habita el Padre. Allí no está el Padre. El Padre no estaba ahí en ninguna parte. No se respiraba ni paz, ni tranquilidad. Todo era un problema, todo era un caos. Mira este hombre hasta dónde lo arrastró. Hasta visitar a esa mujer. Y este capítulo es bien interesante y todavía le podemos seguir sacando más información. Pero el tiempo se nos ha cortado. Así que, mis hermanos, con esos versículos del libro de Hechos, capítulo 8, 9, y sigue adelante, cuando él quiso comprar el poder del Padre, los apóstoles le dijeron que pereciera él juntamente con su dinero, porque él quería comprar lo que los apóstoles tenían, y eso es imposible. Amén, hermanos. Entonces, este es mi comentario. Hasta aquí vamos a dejar este estudio. Muy bonitos los comentarios. Todavía le podemos seguir cortando tela porque hay bastante todavía por ahí, escondido, pero está. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Amén. Eso es todo. ¿Usted va a hacer la oración, ¿verdad, pastor? Sí. Okay. Sí, hermano Jorge, gracias por este estudio. Recordemos, hermano, que en estos 50 días del conteo del Homer, nosotros tenemos que ver qué es lo que está trazando nuestro crecimiento espiritual. En este tiempo, hermanos, recuerden que muchas cosas pueden frenar el crecimiento espiritual, pero que todo eso, hermanos, se recuerden que lo tenemos que llevar cautivo a los pensamientos de Yeshua para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual libres de vergüenza, porque recuerde que el enemigo lo que hace después es burlarse. Entonces no debemos de permitir y que en este tiempo de conteo del Homer, que sea nuestro Abacadosh ayudándonos, hermanos, a purificar nuestra alma, nuestro espíritu, y sobre todo, hermanos, que nosotros tengamos un crecimiento de sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, y que sea el Padre desechando, porque recuerden que todo lo que se estudia por lo regular en estos días son la carnalidad, pero aquí estamos viendo nosotros en qué cayó Saúl también, en el propio ego de él, en su propia arrogancia, la prepotencia, el decir yo soy el rey, yo mando aquí, pero eso, hermano, es no tener una humildad, porque cuando uno conoce al Eterno, uno por eso dijo Yeshua, imítenme a mí, y nosotros tenemos que imitarlo a él, cómo él caminaba, cómo él trataba a las personas. Así mismo nosotros tenemos que ser, hermanos, con humildad. Recordemos que la humildad es la que nosotros tenemos que sembrar para que después poder cosechar, porque dice, no todo aquel que me diga mi Adón, va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces de eso tenemos nosotros que estar seguros, que si nosotros un día le vamos a decir mi Adón, aquí estoy, nosotros tenemos que saber que vamos a pasar el curso, el sacrificio que hemos hecho cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Padre por este estudio. Y luego vamos a hacer el conteo del Homer. Bendito eres tú, Yahweh, mi Elohe, Rey soberano del universo. Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. En esta hora, mi Rey amado, le damos gracias por este estudio, el cual ha traído mi hermano Jorge y los comentarios de cada uno de los que estamos presentes. Padre eterno, si hay personas que van a escuchar este mensaje, Padre, cambie y transforme
sus corazones, sus vidas, sus mentes, sus familias, mi Rey amado, porque todos nosotros somos necesitados de su auxilio, Padre eterno. Gracias le damos, mi Rey amado, por esta oportunidad tan grande, la que usted nos da de estar delante de su presencia. Ayúdenos en nuestro diario vivir, Padre, que sea su palabra cambiando y transformando nuestras vidas, porque su palabra es viva y es eficaz, Padre eterno, y que saque todos los pensamientos malos del corazón, Padre, y que su Torah sea escrita en nuestros corazones conforme nuestra entrega total. Oh Padre eterno, en este día 4 del conteo del Homer, Padre, saque de nosotros, por favor, mi eloje. Saque de nosotros toda prepotencia, todo ego, toda arrogancia, todo lo que evite nuestro crecimiento espiritual, Padre. Quítelo, se lo pedimos por los méritos de Yeshua HaMashiach, quítelo de en medio de nosotros, Padre, en medio de las congregaciones, no solo de la congregación, Padre nuestra, donde nosotros perseveramos, sino en todas las congregaciones que estamos regresando, mi Rey amado, a casa. Por favor, le ruego, mi Rey amado, quite todo pensamiento humano, quite toda arrogancia de en medio de nuestros corazones, Padre eterno. También a nuestros hermanos de la tribu de Yahudá y Benjamín, Padre, a todas esas 12 tribus que han salido millares y millares en este tiempo, Padre, en este conteo del Homer, mi Rey amado, se lo pedimos y se lo suplicamos por los méritos de Yeshua HaMashiach, que sea usted, mi Rey amado, limpiando nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras fosas nasales, nuestro corazón, mi alma, mi espíritu, cuerpo y alma, por favor, Padre. Ayúdenos, ayúdenos, mi Rey amado. Ay, mi Rey amado, ayúdenos, por favor. Porque solamente dice que mi auxilio y mi socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Y yo sé que usted no va a dar nuestros pies al resbaladero, porque usted no duerme ni se adormecerá, dice el que guarda a Israel. Y el que guarda a Israel es Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohe Rey soberano del universo. Gracias le damos, mi Rey amado, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, aún por la descendencia que nosotros no conocemos. Desde ya se las presentamos, mi Rey amado. Así como usted le dio a conocer a Abraham una gran descendencia, asimismo nosotros pedimos por esa descendencia que nosotros todavía no conocemos. Padre eterno, gracias. Gracias, mi Abacadosh. Muy agradecidos, mi Rey amado. También pedimos por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero, mi Rey amado. Y que si hay enfermos dentro de su pueblo, que reciban la sanidad. Que si hay tristeza, Padre, si hay dolor, que todo sea restaurado, mi Rey amado. Por aquellas personas que han perdido sus seres queridos, ponga shalom en sus corazones, Padre. Ponga shalom en sus corazones. Por favor, mi Elohe. Necesitamos su reino y aquí en la tierra, Padre. Lo necesitamos. Porque hay mucha maldad por parte del hombre, Padre eterno. Y solamente, Padre, nosotros confiamos y creemos en usted. Por favor, mi Rey amado, le pido que sea usted cuidando y protegiendo nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra salida y nuestra entrada, Padre eterno. Que su ángel, mi Rey amado, acampe en cada uno de nosotros, Padre, haciendo un vallado especial para que dardos del enemigo no puedan penetrar, Padre eterno. Porque nosotros, Padre eterno, tenemos esa cubierta y la cubierta es nuestra sangre de Yeshua HaMashiach, Padre eterno. Gracias, mi Rey amado. Y ahora que vamos a descansar, mi Rey amado, en Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar de mañana cuando estemos de pie. Agradecerle, Padre, porque en su voluntad nosotros nos ponemos de pie, porque así usted lo ha querido y es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre.
poderoso. Cristo de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, el Rey de Israel, Padre eterno, nos hemos presentado delante de su presencia. Amén, amén y amén. 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 La oración del conteo del Homer. Lo vamos a decir con tanto amor, hermano. Recuerden que hoy es el día 4. Dice la oración, mirando siempre al respectivo lugar que tenemos que ver. Repitan conmigo. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, asher kedishanu, bemitzvotav, bemitzvotav, banu, tzivanu, al sefirat haomer. al sefirat haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohe, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus y mandamientos nos ha santificado con sus mandamientos, y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta del hombre. Hoy es el día 4 Hoy es Hoy es el día día 4 y quedan y quedan quedan 46 días 46 días 46 días llegar para para llegar llegar a Shavuot. Aleluya. Amén. Que nuestro Abacadosh nos siga bendiciendo, guardando y protegiendo, hermanos. Y sobre todo, Amén. transformando nuestra vida, nuestro corazón y nuestras almas. Amén. Mejores deseos para todo Israel. Amén. Amén. Ya fuera de grabaciones, ¿a quién le toca mañana?